Bienvenidos, bienvenidas a esta exposición que se titula La comunidad familiar en el surgimiento de la tensión corporal en la infancia. Antes de empezar, simplemente decir que lo que voy a exponer en este vídeo son una parte muy importante de las conclusiones finales a las que he llegado tras el desarrollo de mi tesis doctoral. Sin más, estas son las dos preguntas principales a las que trato de responder en esta investigación. ¿Qué importancia tiene la familia en el surgimiento de la preocupación estética en la infancia, en niños y niñas? Y cómo explicar esa influencia que ejerce la familia sobre el surgimiento de esa preocupación en niños y niñas. Para responder a estas preguntas, hemos analizado el caso de dos mujeres a las que entrevistamos, por lo que las conclusiones a las que llegamos en esta investigación no pueden ser generalizables más allá de la historia de vida de estas dos mujeres y sus familias. Dicho esto, entremos en materia. En esta investigación analizamos la vida de Soledad y Alba y sus familias. Soledad y Alba son mujeres cuya infancia no se puede entender sin el papel que ejercieron sus familias. Y cuando digo familia no me refiero solo a sus padres. En ambos casos, las actividades en familia iban acompañadas más allá de la presencia de los padres. Sus abuelos, tíos y primos fueron personas con quienes compartieron a menudo en esta temprana etapa de su vida. Cuando en la entrevista invito a estas dos mujeres a compartir conmigo sus recuerdos sobre esos momentos en familia, me cuentan que llega un punto en su infancia en el que pasan de vivirlos con alegría a sentirlos con incomodidad. Desde los 8 o 9 años, ambas describen esos momentos como situaciones en los que ciertos miembros de su familia las observan para juzgarlas, sobre todo su aspecto físico. Hago un breve paréntesis. A partir de ahora, a medida que voy describiendo y analizando ambos casos, aparecerán fragmentos de las entrevistas con Soledad y Alba. El caso de Soledad es el caso de una niña que, en parte, debido a su mochila genética, siempre fue más corpulenta y alta que la mayoría de niños y niñas de su edad. Debido a esto, en su infancia, su cuerpo estuvo muy lejos del ideal que para una niña imaginaban sus tías, y muy cerca de lo que imaginaban como un cuerpo gordo. Sus tías consideraban que su desarrollo estético no iba por buen camino, y así se lo comunicaban directamente. Además, en las reuniones familiares, sus tías solo controlaban lo que ella comía, y a sus primos no les decían nada. Esto enfadaba mucho a Soledad, pues le parecía muy injusto. En las reuniones familiares, sus tías no solo expresaban su preocupación, sino que la invitaban a que hiciera ejercicio con ellas, como forma de motivarla para que perdiera peso. Por otro lado, el caso de Alba es bastante distinto al anterior. Sus cualidades físicas a lo largo de su infancia siempre fueron muy cercanas a la mayoría de niñas de su edad. Es decir, fue una niña bastante delgada. Esto no impidió que su madre y sus tías jugaran un papel muy importante en el surgimiento de una preocupación que también la llevaría a sentirse gorda y fea. Ese sentir, en parte, se gestó debido a que en cada reunión familiar su madre y sus tías juzgaban tanto la evolución de su aspecto corporal como la evolución del aspecto de sus primos, que eran de su misma generación. En estas situaciones, ella siempre estaba muy pendiente del juicio de su madre y sus tías, y la realidad es que la condición física de su prima Beatriz era en quien su madre y sus tías concentraban los mejores halagos. Además, entre su madre y sus tías también mostraban su preocupación por el peso de su primo Álvaro. Con el tiempo, Alba empezó a sentir envidia de su prima Beatriz. Esta tenía un vientre bonito y ella no. Gracias al pensamiento comparativo, Alba llegó a la conclusión de que su vientre no era bonito y que, en general, tenía imperfecciones que impedían que su aspecto impresionara a sus familiares. Gracias al pensamiento comparativo, Soledad también empezó a entender que su madre y sus tías controlaban su alimentación porque ella estaba gorda. En la infancia de ambas, entre los 8 y los 12 años, llega un punto en el que no querían formar parte de esos momentos familiares.
Ambas anticipaban que esos momentos iban a ser muy incómodos, pues sabían de antemano que en esas situaciones, sus madres y tías ponían el foco de su atención en su cuerpo, y esto les avergonzaba. Era un cuerpo que empezaba a significar para ellas un problema relevante en su cotidianidad. Este fue uno de los primeros síntomas de una tensión corporal que empezó a germinar en la familia, en esta temprana edad, y que alcanzó su mayor intensidad en su etapa en el instituto. La influencia del grupo íntimo de amigos y del resto de compañeros de escuela e instituto también jugó un papel muy importante en el surgimiento y desarrollo de la preocupación estética de Soledad y Alba. Sin embargo, en lo que queda de video, nos vamos a centrar en explicar las causas que motivaron a sus madres y tías a centrar su atención en el cuerpo de ambas niñas. Para explicar estas causas, utilizamos el concepto de mercado de interacción. A través de este concepto, interpretamos que las reuniones familiares son como un mercado de interacción. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, esto sencillamente quiere decir que las reuniones familiares son como un contexto de interacción en el que ocurren dinámicas similares a las que ocurren cuando vamos de compras o a una tienda o a un mercadillo. Vamos a explicarlo de una forma un poco más precisa. El concepto de mercado de interacción tiene dos dimensiones principales. La primera dimensión de este concepto es la dinámica de valoración subjetiva. Bajo esta dimensión, en una situación de interacción hay personas que exponen cualidades personales y, por otro lado, también hay personas que evalúan el valor de esas cualidades, bajo ciertos parámetros. En nuestra investigación identificamos que la evolución del aspecto de las hijas de tus hermanas es una cualidad que la comunidad familiar evalúa, como hemos visto en el caso de las tías de Soledad y Alba. Además, también descubrimos que la cualidad de las mujeres como madres está ligada al aspecto físico de las hijas. Las reuniones familiares son momentos en los que, entre madres, evalúan de forma recíproca su desempeño en la labor de crianza de sus hijas. Cuando en una reunión familiar la hermana de la madre de Soledad le expresa su preocupación por el peso de su hija, indirectamente está sugiriendo su responsabilidad como madre en el origen del problema. Lo mismo sucede de forma positiva. Cuando tu hermana te dice que tu hija tiene unas cualidades físicas y unos hábitos admirables, lo normal es que la madre se sienta muy orgullosa de sí misma por su labor como madre. La segunda dimensión de este concepto es la dinámica de recompensa. Bajo esta dimensión hay personas que pueden recompensar de alguna forma aquellas cualidades que presentan los expositores en una situación de interacción. En nuestra investigación, como ejemplo, tras esa evaluación mental que hacen las madres sobre el desempeño de otras madres en la crianza de sus hijos, éstas pueden tomar acción y pueden recompensar a esas madres, de forma positiva o negativa. Esta recompensa puede ocurrir en forma de halago, por su buena labor, como en el ejemplo de Beatriz y su madre, o en forma de sanción, por identificar a las madres de Álvaro y Soledad como malas madres por el problema de sobrepeso de sus hijos. Si esto sucede, la madre, a través del aspecto de su hijo, habrá obtenido un rendimiento en su sentir como madre. La madre de Beatriz se sentirá muy orgullosa tras escuchar los halagos de sus hermanas sobre su hijo, y las hermanas de Álvaro y Soledad se sentirán cuestionadas como madres debido al sobrepeso de sus hijos. Las recompensas emocionales sobre la autoestima de las madres es uno de los bienes que circula en este mercado de interacción. Sin embargo, en las reuniones familiares, la recompensa principal que motiva a las mujeres que son madres a centrar su atención en el aspecto de los hijos e hijas de sus hermanas es la generación de solidaridad fraternal. Desde el punto de vista de las hermanas de la madre de Soledad, en la situación de una reunión familiar, el sobrepeso de Soledad significaba una transgresión al proceso normal de crianza. Por eso, le comunicaban a su hermana su preocupación por el aspecto de su hija y trataban de motivarla para que interviniera y controlara la alimentación de su hija. Esto quiere decir que el problema relacionado con el sobrepeso de Soledad
fue un motivo de unión entre las hermanas. El sobrepeso de Soledad significaba el problema de su hermana. En torno a este problema se construyó la relación entre hermanas. En este sentido, el cuerpo de Soledad era, para sus tías, una oportunidad para solidarizarse con el drama de su hermana. En este sentido, el sobrepeso de Álvaro también fue un problema en torno al que su madre y sus hermanas se solidarizaron. Por otro lado, desde el punto de vista de la madre de Alba y sus hermanas, en la situación de una reunión familiar, el crecimiento de dos niñas en la familia, Alba y su prima Beatriz, fue una oportunidad para que entre hermanas se comprometieran con la tarea de educar a esas niñas para que potenciaran su belleza femenina. En torno a ese compromiso, construyeron una parte muy importante de su relación como hermanas. En las reuniones familiares siempre había un momento en el que la generación de madres interactuaba entre ellas o directamente con las niñas para conversar sobre cómo potenciar su valor estético. A través del cuidado de la condición física, a través del cuidado de la vestimenta o a través del desarrollo de una actitud y unos modales femeninos. Como conclusiones principales de esta investigación tenemos tres. La primera conclusión principal es que llegamos a entender que las reuniones familiares son un mercado en el que madres, que a la vez son hermanas, evalúan la evolución del aspecto de sus hijos e hijas. Esa dinámica mercantil, desde nuestro punto de vista, forma parte de una dinámica fraterno-maternal, de supervisión recíproca sobre la crianza de los hijos. Como segunda conclusión, entendemos que la lógica de esa dinámica reside en la construcción de lazos de solidaridad entre hermanas que son madres. Es decir, en el contexto de una reunión familiar, el cuerpo del hijo de tu hermana es visto por las mujeres como una oportunidad para reforzar el vínculo con sus hermanas. La búsqueda de solidaridad emotiva entre hermanas que son madres es lo que las motiva a poner el foco en el cuerpo de las niñas. Por último, nuestra tercera conclusión es que la construcción de lazos de solidaridad entre hermanas, que son madres, es una de las causas que provoca el surgimiento de la preocupación estética y despierta tensión corporal en la infancia de niños y niñas. Antes de terminar, aclarar de nuevo. Repetimos, estas conclusiones no son generalizables más allá de los casos que analizamos en este estudio. También decir que las imágenes que aparecen en el vídeo las he generado utilizando la herramienta Copilot de inteligencia artificial de la compañía Microsoft. Y ya, ahora sí, para acabar, comentar que debido al límite máximo de tiempo para esta exposición, he decidido no ofrecer detalles sobre la metodología empleada para alcanzar estos resultados. Quiero pedir disculpas por esto, pero he preferido darle prioridad a la exposición de las conclusiones principales de esta investigación. Para cualquier duda sobre el aspecto metodológico de esta investigación o sobre cualquier otro aspecto, podéis dejarla en comentarios o contactarme directamente por correo. Sin más, un saludo, nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao, chao.